Fuimos recorriendo de la teoría a la práctica, a la puesta en acción de las cosas. Y ahora vamos al Show Me the Money, con un grupo de 3 personas que están monetizando estas acciones que vamos realizando. María Alejandra, bienvenida. Bueno, por donde quieras. Invitamos las damas primero. A Martín Fraguío, a María Alejandra González del Banco Galicia, Martín por el grupo Carbon Group y Juan Francisco Politi por Ayaria Ledesma y compañía. Bienvenidos. Bueno, con esto damos inicio a esta mesa 5, ¿no? La visión desde el sector financiero. ¿Qué nos planteamos con esto? Mostrar cómo el sector financiero está tomando los requerimientos ambientales, cómo esta nueva exigencia se puede convertir en un ingreso, una fuente adicional de financiación, y cómo visualizan el posible desarrollo en este mercado de transición, ¿no? Y de transacción que estamos viviendo. Así que comienza y arranca mi amigo Martín Fraguío. Bueno, perfecto. Le sigue María Alejandra. Dale, y después gracias, Juan. Dale. Bueno, creo que tengo un control remoto, ¿verdad? Exacto. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, un gusto verlos. La mayoría de ustedes, hacía años que no nos veíamos, así que un placer. Así que Jorge, muchas gracias. Ramiro, Cristian y Paul, muchas gracias, un gusto verlos también y felicitaciones por estas actividades. Bueno, yo quería comentarles hoy desde la visión de lo que hacemos nosotros en Carbon Group, ¿no? Una consultora que tiene como objetivo buscar soluciones desde lo local hacia lo global, y trabajamos básicamente en 3 áreas, ¿no? Para ser muy breves. La primera tiene que ver con la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los secuestros, con foco especial en lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza. Después vamos a hablar un poquito en qué significa esto, ¿no? Con lo cual es trabajar en temas de adaptación y mitigación, la huella de carbono, y estas integrarlas tanto a la contabilidad de las empresas. Vieron lo que comentaba recién Paula Marinchoni, ¿no? de San Miguel, de la necesidad de las empresas de integrar esto a su operación interna. También trabajar sobre el enfoque en el secuestro de carbono, que es uno de los temas que se instalan de París para acá, y trabajar en el diseño de este tipo de protocolos y las certificaciones internacionales, que también está cambiando permanentemente y, como vamos a ver ahora, se va transformando en uno de los temas críticos del desarrollo de los negocios del futuro. Por eso trabajamos también en el desarrollo de modelos de negocios orientados a la economía circular, que es uno, como si fuera, de los accesorios de este debate del cambio climático. Y en particular en el tema financiero, y ahora voy a comentar el proyecto que tenemos junto con Corteva, el programa que se llama Programa Corteva Carbon Group, donde en el sistema financiero, para acceder a estos instrumentos financieros que recién escuchábamos en el panel anterior, es muy importante desarrollar la parte técnica, metodológica, que es lo que requieren esos inversores o esas instituciones financieras para dar ese apoyo financiero. Y por último, lo que nosotros venimos trabajando, tenemos dentro del equipo de Carbon Group expertos, digamos, en el exterior, que vienen trabajando en los mercados de carbono desde el inicio de los mercados de carbono, cuando se firma el protocolo de Kioto a fines de los 90. Entonces, tenemos mucha experiencia en compensación de emisiones y el acceso a estos mercados de carbono, tanto voluntarios como los obligatorios, que incluyen desde el momento, digamos, de la emisión del bono y todo su ciclo completo. Entonces, para ir al tema que yo quería comentarles hoy, ¿qué es lo que ocurre a partir del Acuerdo de París? Una de las cosas importantes, y creo importantes para nosotros como sector agropecuario y como país, como Argentina, es que se reconoce por primera vez que ya bajar las emisiones no es suficiente. El mundo, además de bajar las emisiones, necesita extraer de la atmósfera una gran cantidad de CO2 que fue acumulado. Y eso empieza a aparecer por primera vez en la discusión del secuestro de carbono en los suelos. Uno de los trabajos que empezamos en Carbon Group en 2018 tiene que ver con la FAO y un programa que se llama el Programa de Recarbonización Global de los Suelos, porque por primera vez, a pesar de que la FAO fue la institución que hizo todos los mapas de suelos del mundo, ¿no? Desde la posguerra en adelante, pero nunca se había entendido la importancia de esto. Y surge también en estos últimos años, de 2016-2017 en adelante,
París fue en 2015, esto que se llama las soluciones basadas en la naturaleza, que vamos a hablar también un poquito más, y creo que es una terminología, un conjunto de actividades fundamentales para el agro del futuro. Cuando pensamos en París y el COVID, ¿no? El COVID que arranca 2018-2019, daba la impresión que el cambio climático iba a ser algo de nuestros tataranietos, algo del futuro, que alguien se iba a tener que ocupar hacia adelante. Pero la realidad es que el COVID generó una preocupación muy grande, como vamos a ver ahora en un minuto, y esto se transformó en un tema central de nuestra preocupación y de nuestra actividad económica hoy, no algo del futuro. Entonces, en esta COP, que hoy estamos en plena COP, nosotros, digamos, desde distintas instituciones tenemos bastante actividad en la COP. Algunas de las personas de la Cámara Internacional de Comercio y otras instituciones viajaron, yo no pude viajar, pero esta COP es diferente por algunas cosas. La primera es porque desde París para acá se va construyendo el liderazgo empresarial, y son las empresas y 3 organizaciones en particular que les recomiendo seguir, que son la Cámara Internacional de Comercio, ICC, el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, que son las 3 organizaciones que vienen liderando desde el mundo privado, ya no como era antes. Bueno, no, el cambio climático, sí, los activistas que piden, que dicen, y las empresas para no perder empleo o no reorganizarse tienen que no hacer las cosas. También una cosa muy importante en esta COP de Glasgow, y yo creo que es lo que vamos a recordar en el futuro, es que en esta COP se están definiendo los requerimientos del sistema financiero global. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Y obviamente uno de los aspectos importantes, que es el único aspecto que está faltando negociar del Acuerdo de París, es lo que se llama el artículo 6, que es la creación de un mercado global de bonos de carbono similar al que existió hasta 2012, pero mucho más grande. Ahí yo escuché gente que está diciendo que no es muy optimista. Yo personalmente soy muy optimista y creo que en particular uno de los mercados que establece el artículo 6 se va a crear, y creo que eso para la Argentina y para nuestros programas es posible que sea, como dice abajo, una gran oportunidad. Para entender esto, ¿no? Y de qué estamos hablando, me gusta este gráfico, ¿no? Que no es de Greenpeace, esta especie de tobogán, sino que esto es el documento principal, para mí el principal documento de la Cámara Internacional de Comercio, de ICC. ICC es la organización empresaria más grande del mundo, tiene 50 millones de socios en unos 140 países, y ICC es la única organización empresaria que es observadora permanente ante Naciones Unidas y tiene un carácter especial ante la Organización Mundial de Comercio. Lo que dice este cuadro, que está aprobado por todas las empresas importantes del mundo, grandes, medianas y chicas, es que el mundo a 2050 tiene que lograr 0 emisiones en la energía, 0 emisiones en la industria, 0 emisiones en los edificios y 0 emisiones en el transporte. Pero si ustedes ven abajo, que es lo que yo quería mostrarles hoy, hay una franjita amarilla que dice alimentos, y más abajo hay otra que dice recursos basados en la naturaleza, que ahí es donde estamos nosotros como sector, en el campo, en nuestros ecosistemas naturales, nuestras costas de arroyo, nuestros cultivos, nuestra ganadería, nuestros pastizales, nuestras pasturas. Y la expectativa que tienen hoy el sector privado del mundo es que nuestro sector, que hoy es un sector emisor, como decía antes Manuel Ron, nos dicen que nosotros emitimos, como si las plantas toman carbono. Bueno, la realidad es que somos emisores, y la expectativa de nuestro sector es que se transforme en un enorme sumidero de carbono y que bajemos nuestras emisiones de una manera muy, muy importante. Y creo que esa es nuestra responsabilidad y es el camino hacia donde creo que como país y como sector deberíamos ir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Carbon Group para tratar de llevar a esto? Para nosotros es realmente un orgullo estar trabajando con la empresa Corteva. Diseñamos durante los últimos 3 años, lo lanzamos en el año 2020, si no me equivoco, al programa Corteva Carbon Group, que es un programa diseñado específicamente, como ahora voy a explicar muy brevemente, para los productores agropecuarios argentinos, para prepararse a ser empresas que con una planificación puedan mejorar el resultado de la empresa agropecuaria, desde el punto de vista de la sustentabilidad, los suelos, los rendimientos, tanto en sus operaciones agrícolas, ganaderos y de otros negocios,
¿Por qué? Porque los ayudamos a generar un conocimiento detallado de sus emisiones y sus secuestros y cómo ajustar la planificación de la empresa para maximizar eso. Bajar emisiones cuantificadas, aumentar secuestros también bien cuantificados, porque sabemos que hay un montón de problemas con las metodologías y fue uno de los temas que nos llevó a nosotros a crear Carbon Group, la sobreestimación de emisiones del sector agropecuario, que es un problema gravísimo para nuestro país. También este programa tiene la característica, y es único en el mundo, en que intenta posicionar a la empresa agropecuaria, la lleva a mostrarla como parte de la solución al principal desafío que tiene la humanidad, que es este desafío del cambio climático. Y uno de los aspectos clave de este programa es que le permite acceder a los instrumentos financieros de los que hablábamos recién, estos instrumentos de las finanzas climáticas, y también de ayudar en el acceso a los mercados de productos agropecuarios, donde ya cada vez hay más demandantes, restaurantes, compradores de commodities agrícolas que exigen productos que vengan con un cierto nivel de trazabilidad y de medición de su huella de carbono. Por último, este programa también lo que permite es que el productor agropecuario que participa del programa pueda voluntariamente acceder al mercado de carbono y, como decía recién Manuel Ron, transformar sus beneficios ambientales en un BCU, porque nosotros como Carbon Group somos parte de Verra en la categoría que se llama desarrollador de proyectos. Como les decía recién, una idea que yo quería dejarles hoy es este tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son actividades dentro de los ecosistemas, tanto forestales, en las pasturas y la agricultura, o los humedales, que lo que hacen es tienen la capacidad de bajar las emisiones de efecto invernadero o generar los secuestros. Y todo esto, cuando está cuantificado a nivel mundial, es una posibilidad de llevar una mitigación de emisiones al mundo de 23,8 gigatoneladas de carbono equivalente por año. El inventario mundial hoy es de 40, con lo cual nuestro sector tiene la capacidad de hacer un gran aporte a la mitigación de emisiones, porque lo que sabemos es que el mundo no va a poder dejar de emitir con los combustibles fósiles de un día para el otro. La discusión es cómo se paga esto. Entonces ahí es donde empieza lo que yo quería comentarles hoy, que es este camino del mundo de las finanzas, ¿no? Y cómo el cambio climático empieza a generar un conjunto de preguntas. ¿Qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con las incertezas? Y obviamente, ¿qué pasa con el mundo de las finanzas? Este camino empieza con la pregunta de cómo se correlaciona el clima, el riesgo climático, con las actividades de las empresas o los sectores. Y esto empieza en un discurso del que era el presidente del Banco de Inglaterra en 2014 y se transforma en un conjunto de normas, que son las TCFD, que me parece que Alejandra después nos va a comentar porque ellos hoy las están usando. Entonces empieza la segunda pregunta. Che, si estos que le estamos prestando plata tienen en sus modelos de negocio inherentes riesgos financieros, riesgos climáticos que nosotros no conocemos, ¿hay que financiar estos negocios o empresas que tienen un riesgo desconocido? Y las deberíamos financiar si conociéramos el riesgo, deberíamos recomendarle al que compra acciones que vaya y compre acciones de estas empresas. Entonces, uno de los aspectos que quedó claro en estos años y alrededor de esta iniciativa del TCFD es que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. ¿Por qué? Porque los modelos de predicción climática se basan en estadísticas del pasado que con el cambio climático ya no sirven más. Y eso fue uno de los primeros aspectos que este señor, presidente del Banco de Inglaterra, mostró. Dijo, miren, todas las cosas del clima que nos vienen pasando, hoy están todo el tiempo aumentándose y el daño cada vez es mayor. Entonces, uno de los aspectos centrales que queríamos dejarle hoy, que tiene, digamos, como base en el trabajo que hacemos, es que debemos hacernos las preguntas correctas. Nuestras empresas, nuestros modelos de negocio tienen que preguntar las respuestas correctas. Una de esas primeras preguntas es ¿qué es el riesgo climático? Y el riesgo climático se divide en dos grupos de cosas. El riesgo físico, que haya una inundación, una tormenta, un aumento de la temperatura, que serían lo que se llaman los riesgos clínicos o los riesgos crónicos, ¿verdad? Como en el caso de las enfermedades. El segundo grupo de riesgo climático, que es mucho más complejo, es lo que se llama el riesgo de transición. Es decir, ¿qué pasa si la empresa
en la que yo estoy, donde tengo mis negocios, por alguna razón los clientes dejan de comprarle o por una regulación se le pone un precio al carbono y sus productos dejan de ser competitivos. O el cliente que me compra me dice, mira, vos estás fuera de estándar con tal o cual razón. Entonces, como les comentaba antes, esta iniciativa TCFD que la crea el G20, ¿no? Los ministros de finanzas del G20, empieza a hacer que en distintos países del mundo sea obligatorio que las empresas informen su riesgo climático. Como les decía antes, los riesgos físicos y los riesgos de transición. Piensen en el sector agropecuario, lo que es el riesgo físico, de caminos, qué pasa cuando llueve, potreros, infraestructura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una idea que yo les quería dejar hoy es que es fundamental medir bien. Es necesario medir bien las emisiones, el potencial de secuestros. Recién también Paula Marinchoni comentó la importancia que tiene para ellos en el futuro ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el camino este que yo les comentaba de 2014 en adelante? Sí, ya termino. Bueno, conocer el primer aspecto entonces fue conocer el riesgo climático. El segundo, los bancos centrales tomaron conciencia y publicaron un libro que se los recomiendo que se llama El Cisne Verde y empieza a ver empresas que empiezan a fijar sus metas de disminución de emisiones sobre base científica. Se monitorean y verifican las mejoras ambientales y empieza a ver una de las grandes iniciativas, que es esta iniciativa que se llama Race to Zero, que se presentó ahora en Glasgow, se presentó anoche o ayer. Y con esto termino, Jorge. ¿Cuáles son las inversiones, las necesidades de inversión que tiene el mundo para poder cumplir con llegar a 2050 a emisiones cero? Entonces, la Alianza de Glasgow, esa que se llama GFANZ, la Alianza de Glasgow para las Finanzas Climáticas, que reúne a 130 trillones de dólares, lo que plantea es que para el sector agropecuario lo que hay para invertir es esa franjita colorada que está arriba, que son 4,7 trillones de dólares en esos periodos que se ven ahí. Y para Sudamérica, que me pareció interesante compartir con ustedes qué es lo que ellos ven, es entre 0,2 y 0,3 trillones de dólares. En este trabajo, la mitad de esa plata está destinada para Brasil. Pero igual para países como la Argentina, para poner un número, tendríamos disponibles entre 50.000 y 200.000 millones de dólares disponibles para ser invertidos en negocios vinculados con las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, quería compartir con ustedes esta idea. ¿Tengo tiempo o no? Conclusión. Se lo concedemos. Dale, bueno, gracias. Dale, gracias. Un minuto cada uno. Bueno, dale. Creemos que el programa Corteva Carbon Group es uno de los programas más avanzados del mundo para acceder a los beneficios que veíamos recién del cambio climático y para superar estas barreras. La COP26 es la primera de todas las COP. Yo participo desde la COP10 y desde París para acá fui a todas, salvo a esta. Es la primera donde las finanzas, sobre todo las finanzas del sector privado, son el eje principal, ¿verdad? Son el eje principal y que generan un nuevo conjunto de organizaciones globales con foco en los negocios. En los medios vemos mucho que la COP, el gobierno, vino Biden, habló Fernández, pero la realidad es que lo que yo creo que hay que entender es que es la primera vez que lo que hay atrás es el mundo de las finanzas en primera persona, explicando y diciendo cómo vamos a encontrar un mundo sin pobreza, sin hambre, a partir de inversiones en sectores claves como es el sector agropecuario. Entonces, el sector privado, en particular las grandes organizaciones empresarias, las que yo les mencioné, y para mí la más importante es ICC, además tengo la suerte de participar en varios de los grupos de trabajo, están llevando este liderazgo. Y obviamente a los gobiernos les va costando seguir. Y vemos algunos gobiernos que todavía no llegan a entender muy bien qué es lo que está pasando y siguen creyendo que son las organizaciones multilaterales de crédito o esos ámbitos donde están los recursos. Los recursos hoy están en estos grandes fondos, en estas grandes organizaciones privadas. No existe una bala de plata para los efectos globales como el COVID o el cambio climático o los superfuegos. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una parte y la Argentina debe conocer primero sus propios recursos, su potencial y desarrollar una estrategia. Debemos definir qué debemos saber, qué debemos medir
Y la huella de carbono en la empresa es un primer elemento, vimos acá muchísimos ejemplos, y un tema central para nosotros en el trabajo de estas organizaciones, ¿no? Y en Maizar trabajábamos de generar esto, es que hoy el mundo necesita que el lenguaje que se habla en el sistema financiero, el multilateral de comercio, las instituciones de cambio climático, los gobiernos obviamente, y nuestro sector, nuestras entidades del sector agropecuario, lo tenemos que unificar y que nos entendamos, y ese lenguaje tiene que estar basado en la ciencia, no en suposiciones o ideologías o prejuicios que me echan la culpa. Creemos que hay un tema clave hoy que es tratar de unificar a la humanidad atrás de un lenguaje basado en la ciencia y generar una oportunidad de largo plazo para nosotros. Así que bueno, muchas gracias y perdón el tiempo. Bueno, gracias Martín. Gracias. Gracias. ¿Dale? Dale. Gracias por ese resumen final que te hicimos el waiver para que pudieras presentar, pero realmente fue muy enriquecedor lo que presentaste. Sí, el de la derecha. Sí. Y también lo que remarcaste, ¿no? En cuanto a la visión del riesgo empresarial y de la planificación, el riesgo climático no solamente basado en lo que puede ser de captura o bonos, sino el planteo general del riesgo climático, porque nos afecta en los dos lados, ¿no? Del lado de las amenazas y del lado de las oportunidades. Exacto. Y también el paraguas que Leo hoy mostraba, lástima lo mostró rápido por el tiempo, que las normas hizo también, y podemos encauzar la planificación del riesgo climático en ese paraguas que mostraba Leo. Bueno, Alejandra, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por brindarme este espacio para poder contarles un poco. Los voy a correr de eje. Escuché todas las presentaciones de hoy a la mañana muy enfocadas, obviamente, en el sector agropecuario, pero yo les voy a contar la experiencia de un banco, en este caso Banco Galicia, cómo abordamos nosotros nuestra estrategia de acción por el clima, de cambio climático, y cómo transitamos este camino hacia la carbono neutralidad. Y acá un poco, y después también voy a retomar la conversación temas que recién mencionó mi compañero de panel. Nosotros pertenecemos a un grupo financiero, el Grupo Financiero Galicia, que ustedes ahí no se las voy a leer, pueden ver la visión que tiene, pero sí quiero recalcar que hacia el final hablamos de contribuir con el desarrollo sustentable del país. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente nos adherimos a los compromisos internacionales y lineamientos que guían nuestra gestión en materia de sustentabilidad en general y de cambio climático, generales como pueden ser, que hoy los mencionamos en varias oportunidades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos y sus 169 metas, Pacto Global con sus 10 principios, el Acuerdo de París, para ir hacia otros lineamientos más específicos que tienen que ver con la forma en que reportamos la información, la sustentabilidad integral del negocio, como puede ser la metodología de reporte integrado o la de Global Reporting Initiative, que es una manera de mostrar cómo uno genera valor y cómo realmente la sustentabilidad, incluida el cambio climático o la acción por el cambio climático, está embebida en el negocio y no son acciones paralelas como se contaban y se trabajaban y se gestionaban años atrás. Para ir a iniciativas más específicas de la banca, en el 2018, el brazo de Naciones Unidas, UNEP-FI, que trabaja con el sector financiero, lanza 6 principios, los principios de banca responsable, principios específicos para que la banca accione en pos de la sustentabilidad, que van desde la identificación de impactos hasta el establecimiento de targets puntuales y métricas puntuales que trabajen hacia un portfolio, una cartera realmente que financie la sustentabilidad. Y el cambio climático en un doble clic, porque también se trabaja como una lupa y una doble mirada justamente a esta urgencia de agenda internacional. Para ir a otros más específicos, como pueden ser, que también lo estuvimos mencionando, el análisis de riesgo. Desde el 2007 el banco está adherido a los principios de Ecuador. Estos principios son 10 principios que guían cómo un banco tiene que trabajar los riesgos o tiene que mirar al momento de financiar qué está financiando y ese financiamiento, la responsabilidad que tiene con ese financiamiento que produce. O sea, no es que el banco preste y después se desentiende y esa corresponsabilidad que tiene con el cliente con el que está trabajando. Para ir a otros mucho más específicos que les puedo contar, como puede ser Carbon Disclosure Project o lo que hablamos recién, TCFD. TCFD es una herramienta que lo que brinda uno tiene que brindar recomendaciones y también trabaja y profundiza en el análisis de riesgo. Perdón, tengo una mosca que me está volviendo loca.
Y lo importante que quiero destacar acá de TCFD respecto al análisis de riesgo es que los bancos veníamos trabajando análisis de riesgo ambiental y social. Este es un análisis, pero como desde un punto de vista quizás hasta, cuánto uno puede a través del financiamiento o a través de su gestión propia, su gestión directa, cómo uno puede impactar en el ambiente. Pero TCFD lo que te enseña y lo que te permite es como el ambiente, que también es una mirada que tenemos que tener, te puede impactar en tus negocios. Entonces, el análisis de escenarios futuros, poder proyectar, poder tener previsibilidad para no hacer una mala inversión, porque uno puede invertir en algo que por un fenómeno climático, por situaciones de calentamiento global, ese lugar o ese espacio el día de mañana puede ocasionar serios problemas que ya no son problemas reputacionales, sino realmente generarte una pérdida económica. Para terminar, es contarle también hay iniciativas internacionales nacionales muy relevantes, como puede ser el Protocolo de Finanzas Sostenibles, un protocolo también que el banco fue miembro pionero allá por el 2018, que lo que busca es alinear, llevar la sustentabilidad y elegir las mejores prácticas de sustentabilidad, alinear el sistema financiero argentino para que pueda abordar estas buenas prácticas. Riesgo ambiental y social, por ejemplo, es una práctica que muy pocos bancos de Argentina están aplicando, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos adelante? Nosotros tenemos varias estrategias, son 5 estrategias de sustentabilidad, pero hoy me voy a enfocar en estas dos que inciden directamente en lo que es cambio climático. La estrategia de cambio climático puntualmente, que es Acción por el Clima, cómo nosotros como banco transitamos este camino hacia la carbono neutralidad, hacia las emisiones netas cero. ¿Cómo? Midiendo, mitigando y compensando nuestra huella de carbono. Pero un punto que se interrelaciona y otra estrategia muy importante es el de financiamiento de impacto, que implica pensar en soluciones financieras, en líneas de financiamiento, en servicios financieros específicos, sostenibles y dirigidos puntualmente a combatir el cambio climático. Pero esto no es solo, tiene mucho mucho trabajo por detrás, que es justamente identificar impactos, identificar sectores realmente donde uno puede generar un impacto positivo, identificar oportunidades de negocio, ¿no? Poder medir tu cartera. Algo que no mencioné, una nueva iniciativa que nos adherimos hace menos de 2 meses, justamente es PICAF. PICAF estuvimos casi 2 años analizando distintas plataformas de medición, lo que te va a permitir, lo que ahora nuestros expertos están capacitando, te va a permitir medir las emisiones provenientes de la cartera. Entonces esto te va a también permitir que uno pueda ver una foto de la cartera, dónde está parado, en qué estaba invirtiendo y en qué uno quiere, o es mejor, cómo reverdecer, cómo volver más saludable tu portfolio. ¿Y por qué lo hacemos? Acá brevemente. Porque hay una urgencia que nos llama a todos a la acción. Porque refleja estos compromisos, todos estos compromisos que yo les comenté al principio, hay que rendir cuentas, hay que mostrar progresos, hay que medir, como hablábamos recién, hay que medir impactos, pero también hay que medir y hay que ir mostrando logros año a año para poder llegar hacia el final del camino. Porque es una manera, financiando, por ejemplo, eficiencia energética o energías renovables, es una manera de aportar, nosotros que somos un banco de capitales nacionales, de aportar a la transición energética de los NDCs a las contribuciones nacionales de nuestro país. Y por último, y no menor, y se nombró anteriormente también, las nuevas generaciones, millennials, centennials, que son nuestros presentes y futuros clientes, tienen otra conciencia ambiental. Se entiende con la ley de etiquetado que salió hoy por hoy, que la gente joven está demandando saber qué comen, de dónde proviene, hasta las empresas que financiamos, las organizaciones que financiamos y que estamos financiando. ¿Y qué camino elegimos nosotros? Acuerdo de París y los ODS marcan un hito. Y el hito es que le piden a los actores no estatales que tomen acción. Los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eran los Objetivos del Milenio, objetivos que si uno los leía eran 10 objetivos que hablaban todo de acciones gubernamentales. El Estado tiene que financiar esto, el Estado debe hacer esto, aquello. Entienden que ellos solos no pueden trabajar esta agenda de los ODS solos, no pueden cumplir con estas 169 metas. Entonces nos piden a los actores no estatales que mostremos nosotros también, cumplamos con determinadas acciones para poder llegar al logro de estas metas al 2030. Y el camino que hoy nosotros estamos viendo, hablando de metas basadas en ciencia principalmente, surgen distintas iniciativas cuando empiezan a formar parte o a pedirles acción a los no estatales. Una de estas es Science Based Targets. Science Based Targets, cuando nace con una idea de no superar los 2 grados de temperatura o accionar por debajo de ello. Entonces, es una plataforma que te ayuda a plantear objetivos en ese momento que fueran de aproximadamente el 4,5 anual para llegar a la carbono neutralidad al 2050. ¿Pero qué sucede?
informes de IPCC, otros informes basados en ciencias, demostraron que no era suficiente actuar por debajo de los 2 grados, que no había que limitar el 1.5 grados. Entonces ahí es cuando Science Based Targets lanza una iniciativa que se llama Business Ambition, también muy importante a nivel internacional y que muchísimas organizaciones están llevando adelante. Entonces, ambiciona, establece metas más ambiciosas de lo que dice, no, gente, no hay que mitigar con una meta del 4,5, hay que tratar de llegar a... ¿qué pasó? No, es esta para asustar. Es esta. Me dejan es para asustar perdón. Que lo tenemos Digo, hay que ser más ambiciosos, hay que establecer metas anuales de aproximadamente el 6,2% al 6,5% para poder llegar al 2050 a la carbono neutralidad. Y en ese sentido es que Banco Galicia está ajustando, si bien el Banco Galicia hace muchos años que mide y comenzó a mitigar su huella, está ajustando sus metas de mitigación para poder llegar a la carbono neutralidad del 2050. ¿Y por qué llego al final del camino? Que también lo nombró mi compañero de panel, a Race to Zero. Race to Zero hoy es la iniciativa mundial más importante que está planteando esto de llegar a las emisiones netas cero al 2050. Pero uno no puede ingresar a Race to Zero individualmente, como empresa, me refiero. Uno tiene que hacerlo a través de una iniciativa, de otra iniciativa. Y nosotros estamos eligiendo este camino. Y algún detalle también que quiero comentar. Cuando Science Based Targets lo que establece son metas de mitigación, no habla de compensación, porque le dice, señores, ustedes tienen que reducir la huella. Lo residual, lo que sobra, vemos cómo se compensa, pero realmente hay que checar las huellas de carbono de cada organización, Y último slide, acá les muestro muy sintéticamente lo que es nuestra huella de carbono, cómo la medimos, cómo la mitigamos y cómo la compensamos, y acá no se los voy a leer porque porque le cedí varios minutos a mi compañero, pero ustedes pueden ver en 2019 versus 2020 cómo nosotros medimos y compensamos. Lo importante es contarles que la huella de carbono de los bancos tiene una particularidad. Conceptualmente se divide en 2. Podemos usar GHG con sus 3 scopes, etcétera, pero conceptualmente tenemos una huella del negocio, una huella operacional, que es muy similar a las que todos tenemos, que ahí pueden ver nuestro mapa general, que tiene que ver con el consumo de energía, el consumo de papel en nuestro caso, que son 2 insumos críticos para los bancos, el consumo proveniente de residuos, plásticos, combustibles para nuestros generadores, nuestros grupos electrógenos, viajes, etcétera, y la huella la cual mitigamos y estamos próximos a alcanzar la carbono neutralidad, esta parte de la huella operacional. La mitigamos a través nosotros tenemos un sistema de gestión ambiental certificado bajo ISO 14000. Utilizamos ese sistema para establecer metas anuales de reducción que impacten la mitigación de la huella y además abastecemos a nuestros edificios principales de energías renovables. Lo hacemos a través de Central Puertos. Este año y el año pasado, un poco por el efecto pandemia, donde muchos colaboradores, muchos empleados no están yendo a la oficina todos los días, estamos alcanzando ya el 100% de abastecimiento de energías renovables se utilizan en estos edificios, que son nuestros edificios más importantes, ¿no? Que es Plaza Galicia y la Torre Corporativa. Y compensamos, hasta hoy venimos compensando con Banco de Bosques, protegiendo el bosque autóctono, pero también estamos empezando a trabajar y estamos viendo próximamente en comprar bonos relacionados con también para promover esto de la energía renovable. Entonces también diversificar un poco en cómo uno está compensando esa huella. Un poco el tema de bosques y otro el tema de renovables. La más importante y la que es incipiente para nosotros y tenemos que medir, y es muy importante para todos los bancos, internacionalmente se están midiendo, hay muchas contradicciones todavía, pero se están midiendo, es la huella del negocio, que es la que le decía. La huella del negocio tiene que ver justamente con medir las emisiones provenientes de la cartera. Y es así que nos adherimos a esta plataforma, a esta iniciativa que se llama PICAF, que lo que nos va a permitir primero es ir midiendo a nivel sector. Hoy por hoy estamos haciendo el onboarding y nuestros especialistas le están aprendiendo a utilizarla, para luego empezar a trabajar, hasta llegar a trabajar junto con los clientes, sobre todo los clientes que también estén trabajando su huella, para poder generar esta cadena de emisiones evitadas. Pero también cómo se trabaja esto es para poder financiar, redirigir nuestros financiamientos, hacer foco, y también trabajamos un indicador que es un indicador de cartera verde / sustentables. Cómo nosotros vamos aumentando este porcentaje, porque la medición te va a dar una foto y después vas a tener que accionar. Cómo vamos aumentando este porcentaje para ir reconvirtiendo la cartera. Si bien estamos trabajando para hacer foco y poder generar productos financieros, ya tenemos una historia y un trabajo realizado en materia de financiamiento.
Un granito para nosotros fue en el 2017 cuando lanzamos el bono verde. Fue un bono estructurado al 100% por IFC, fueron $100 millones, de los cuales se colocaron $58 millones. Si no mal no recuerdo, fueron 18 proyectos, terminó el año pasado. La situación pandémica más el contexto económico hizo que no pudiéramos continuar con este bono, pero estamos pensando otras alternativas, estamos conversando con el BID. Otros financiamientos de nicho, lanzamos también una línea con nuestros clientes certificados por agricultura certificada de APRESID, junto en alianza con APRESID, donde financiamos a ciertos clientes con una tasa preferencial. El año pasado lanzamos y este año volvimos a relanzar para empresas PYME más chicas y para emprendedores, lo que se llamaba en alianza con Sistema más B, Línea más B, una línea que también con tasas preferenciales orientadas a financiar a emprendedores y a empresas certificadas B. Y así es como nosotros seguimos recorriendo, hay líneas anteriores, también antecedentes, otras líneas, y es como seguimos recorriendo este camino y buscando alternativas. Ahora lanzamos hace una semana, no tiene un foco ambiental, pero lanzamos una ON con techo, para que Techo pueda construir su fábrica de distribución y de acopio y de logística para construir las viviendas, con lo cual también es una primera organización en Argentina que emite una ON, así que estamos muy, muy orgullosos y muy contentos de poder dar este paso. Se han lanzado, todo el mercado financiero, el mercado de capitales está trabajando, la CNB está trabajando en guías y en líneas para orientar a los bancos, al sistema financiero, en cómo, porque no solamente crear nuevos productos, es redirigir los productos que ya existen. Un ON ya existe, es ponerle la lente sustentable, esforzarse un poco, aprender en equipo de a dónde hay que dirigirse y salir al mercado. Así que bueno. Sí, justo terminé. Mensaje final, me parece que esta es una agenda que nos involucra y nos desafía a todos y la tenemos que tomar en forma positiva, no dejarnos llevar por muchos mensajes que son catastróficos, porque me parece que podemos hacer mucho todavía. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por toda la iniciativa que están encarando y rescato también lo que vamos viendo, ¿no? Cómo, habiendo participado también de tantas COP, ¿no? Cómo estaba todo enredado y nada avanzaba, y cómo cuando esto está siendo tomado por el sector privado, el sector financiero, la cosa está cambiando absolutamente, ¿no? O sea, pasamos a las discusiones políticas y de las ideologías a lo concreto y a los números y a cómo lo solucionamos, ¿no? Bueno, terminamos con Juan. Adelante de Ayaria Ledesma y compañía para presentarnos tu visión. Bueno, les cuento, ¿se escucha bien? Yo soy el vicepresidente ejecutivo de Alaria Ledesma y compañía, el principal broker de bonos y acciones del país, ¿sí? Con una participación muy relevante en el mercado BIMA, que ya algunos han hablado, como la gente de San Miguel, que con todas las iniciativas que tiene BIMA sobre el sector. Yo soy nuevo en el mundo del agro y en el mundo sustentable, digamos. Veo acá mucha gente que conozco del sector agropecuario, que dejó de hacer negocios hoy para escuchar estas cuestiones que a lo mejor, como decía mi compañero, parecían antes que eran de futuro y la pandemia las aceleró y bastante. Ahora vamos a tratar de dar algunos indicios del mundo financiero, de qué pasó recientemente. Nosotros convivimos permanentemente en cuestiones de incertezas, y nunca está claro si lo que tenemos por delante es una amenaza o una oportunidad. Estuvimos discutiendo todo en la mañana y la tarde si el agro argentino es el más limpio del planeta o resulta que emite y entonces estamos del lado positivo o negativo. La realidad es que nosotros decidimos entrar ya hace algunos años que nos fuimos involucrando mucho, no solo en el sector financiero, sino en economía real a través de inversiones en real estate, luego en financiamiento PYME a través de nuestra SGR Argenpymes y ahora muy recientemente en agro, ¿no? Cuando aparecemos acá vemos, y la Argentina con sus vaivenes políticos y económicos, que es una amenaza o una oportunidad. Las dos cosas, siempre es las dos cosas, ¿sí? ¿Sí? Es una amenaza si no mido bien los riesgos, es una oportunidad porque siempre hay alguno asustado que se escapa y tomamos el espacio. ¿Sí? Hay una cantidad de cosas para mirar como amenaza y oportunidad. La otra cuestión fue la tecnología. Nosotros a inicios de los 2000 pensábamos que las .com nos iban a dejar sin negocio. No fue cierto. No es real. Ustedes ven a las grandes marcas de finanzas en el mundo que no fueron pasadas por arriba por las .com. No ocurrió, ¿sí? Sino que el que era líder en el mercado tomó la nueva tecnología y avanzó, ¿sí?
En la pandemia recientemente, a mí en mayo del 2020 había compañías de arquitectura que me decían, yo te rearmo toda la estructura de tu oficina para la nueva normalidad. ¿Y cómo sabe cuál va la nueva normalidad en mayo 2020? ¿Sí? Recién ahora estamos viendo cómo volvemos al tema mixto. Digo, cuidado con apurarnos. Debe haber acá mucha gente que ya invirtió tiempo, horas, esfuerzo y dinero en temas de mejora ambiental y no han logrado monetizarlo y se han puesto nerviosos, se desanimaron, pasó el tiempo. Creo que el timing está cambiando fuerte. Digamos, algunas cosas que pasaron, por ejemplo, BlackRock, el principal administrador de fondos del mundo, emitió un ETF, ¿sí? Carbono, y levantó la mayor cantidad de plata que hubiera levantado nunca hace 1 año y medio. ¿Sí? Entonces, alguien empieza ese juego. También hay otro dato. Junio de 2021, el 85% de las emisiones financieras, emisiones no es carbono, emisiones de deuda, financieras, vinculadas a la mejora del cambio climático, estuvieron relacionadas a energía limpia y a transporte. Menos del 2% respecto del tratamiento sustentable de la tierra, por ejemplo. O sea, hay una enorme oportunidad y acá los que saben del tema, que no es mi caso, me han dicho que va para el otro lado, que esto de las energías limpias fue una gran oportunidad antes, pero ahora estamos tratando de capturar carbono. Entonces, hay una oportunidad que está cambiando. Tengo un caso muy concreto para contarles de estos días, que a lo mejor ya lo conocen, un jugador suizo, el tercero más grande inversor suizo que invierte mucho en la Argentina, en Vaca Muerta, hizo un acuerdo con el gobierno de Misiones respecto de armarle un marco para la deforestación administrada o para la no deforestación, una combinación de ambas cosas, para certificarla y quedarse con la posibilidad de tradear esos certificados. Gente, hay plata en juego. Está entrando plata en juego. No es que van a sacar unos dólares más por venir a esta conferencia. Pero digo, ustedes calculan cuántos dólares por tonelada les impacta el silo bolsa. Bueno, algún día van a empezar a calcular que si hago algunas acciones que la consultora me diga, y capaz que le agrego $5 a la tonelada, o 10. ¿Sí? Bueno, para todo eso hay un camino a seguir. Hay un camino de mediciones, de estandarizaciones. Hay un camino que no conocemos. Acá se habló de certificaciones ISO y vi notas escritas. Imagínense eso en unos años cruzado con blockchain, ¿sí? Y mezclado en que negociamos cosas que sabemos que si se sacan de acá no vuelven a aparecer, ¿sí? Distinto de otra cabeza, ¿sí? Por eso, sin dudas, los jugadores de las finanzas nos vamos a meter, o por lo menos nosotros estamos altamente interesados cuando entramos en el agro, a través de la inversión en Morgan García Mansilla, un corredor con quien compartimos valores históricos en cómo nos paramos ante el cliente y ante la situación, decimos, bueno, pareciera que el sector tiene mucho para ofrecer en términos de emisiones de carbono, en términos de mejora de cambio climático. Tendremos que invertir mucho en tecnología. Aquí en estas charlas desde el inicio de la mañana, se habló de grieta ambiental, se habló de vamos a hacerlo todos juntos, ¿sí? Pero cada uno muestra el proyecto que hizo. Pero seguramente invito a todos los actores que estuvimos acá, vamos a hacer algo todos juntos. No vamos a cambiar esto solos. Y no es altruismo solamente. Hay altruismo, pero hay dinero en juego, ¿sí? Hay reputación en juego. Recién ella mencionaba la ON de techo. La ON de techo empezó con que, bueno, vamos a intentar hacerlo, pero la CNB dice, no, pero una ONG es una pyme. Y hasta ahora no, pero un día se escribió una regulación y ahora sí, ¿sí? Y ahora sí, la primera. Entonces, entramos con nuestra SGR que se dedica a avalar pymes, a avalar una ONG, ¿sí? Y estuvieron el Banco de Galicia, el Banco de Santander, Alaria y el Banco Hipotecario. No estaba solamente las entidades públicas. Y los privados nos matamos por estar en esa foto trabajando todos gratis, porque reputacionalmente eso vale mucho más que hacer otra de las tantas cosas que hacemos. Eso está sucediendo hoy, hace 2 semanas, ¿sí? Lo de Misiones que le acabo de contar abre los ojos. Ese es un inversor grande que ingresa dólares al país. Digo, Alaria hoy se dedica a ver pasar 1 de cada 3 dólares que entran al país por inversiones, que les garantizo que entran, los vemos pasar nosotros. Solo que, para desgracia de ustedes, esos dólares entran a 200. Los dólares que ustedes reciben a 100 menos retenciones. Bueno, son las cosas del país, ¿no? Así funciona y así son las reglas hoy. Pero hay gente que está invirtiendo en el país, está diciendo, como invierto en algo que no es suficientemente limpio y también invierto en cuestiones ambientales y de energía limpia, voy mucho más rápido si hago un acuerdo con el principal bosque de la Argentina.
¿sí? Para decirlo, digamos, rápidamente. ¿Sí? Y me quedo con los derechos de trading, nada menos, que voy a negociar. Todo lo que hizo Bima hasta ahora, que mencionó muy bien la gente de San Miguel y Galicia, hasta ahora tiene mecanismos que se basaban en un acuerdo con el BID, que decía, basado en los ODS, se llaman, ¿sí? Objetivos de Desarrollo Sustentable, que dicho sea de paso, en esos objetivos hay salud, educación, cuestiones de género, ¿sí? Cuestiones sociales, 17. ¿Sí? Hay una cantidad de cosas que tal vez no les parezca, pero en Argentina con 40% de pobres y Estado presente, sea quien sea el que nos gobierne, yo no tengo ninguna duda que en el futuro hablar regulaciones, primero tiene que decidir Glasgow, el artículo 6 de París. Después cada país tendrá algún grado de autonomía para definir regulaciones. Bueno, pues en la Argentina hay una regulación por la cual las compañías de seguro tienen que imponer el 5% de sus reservas de pólizas en negocios pymes, lo cual es una gran ventaja para nosotros, que somos un SGR, y para ustedes que toman créditos blandos. ¿Sí? ¿Cuánto hace que vienen tomando créditos a tasa real negativa? ¿Por qué? Porque hay una regulación que lo impone. Y cuando el Galicia diga que quiere ser neutral en 5 años, en los que financia, y financia muchas petroleras, le va a prestar a ustedes a tasa menor, porque va a estar obligado a tratar de prestarle a aquel que haya certificado que tiene menos emisiones. Hay plata en la cancha y arranca. Yo no les digo que empiecen a invertir ahora y salgan corriendo. El timing, pasó mucho tiempo en que esto se acelerara. París aceleró mucho porque puso definiciones. Hay algunos que lo duermen, China no está en Glasgow. ¿Sí? Y Biden, algunos dicen que se duerme, no importa. Están ahí, estamos discutiendo y pronto va a salir alguna definición del artículo 6 que nos vaya encerrando un poquito a decir cómo son las cosas. De ahí para abajo, el mundo define, cada país define. ¿Cómo imaginan que va a definir la Argentina? ¿No creen que algún inversor institucional va a estar obligado a alguna porción invertirle en este tipo de cosas? ¿Y ustedes quieren estar afuera? Esto que hasta ahora es un wish, es un deseo de que todos queremos ser parte, va a ser un must, va a ser una obligación porque van a empezar a perder puntos de tasa, van a empezar a perder beneficios, ¿sí? Porque no hicieron este recorrido que San Miguel o Galicia cuentan que ya vienen haciendo. No es que el día que les digan que es obligatorio para la compañía de seguros comprar bonos verdes, ustedes se hacen verde de lo que eran marrones. No es así nomás, ¿sí? Es un trabajo en un tiempo que hay que empezar a andar, ¿sí? Y vuelvo a repetir, hay expectativa seria. Nosotros desde el lado del agro nos metimos en la comercialización del agro para darle un brazo financiero, que el agro está bastante desacoplado, ¿sí? Nosotros somos el principal trader del mercado de capitales, de bonos y acciones, y nos cruzamos con las plataformas de retail como Invertir Online o Bull Market, no nos cruzamos con los grandes players del agro. O sea, algún desacople hay mucho más acople para hacer. Y vamos a invertir en términos de tecnología con digitalización de los procesos, ¿sí? Con participación de los sistemas de gestión de ustedes, los productores agropecuarios, para tener información sustentable para que ellos certifiquen que efectivamente tienen algo para vender, porque tampoco vamos a vender chamullo, Tampoco es que vamos a vender que mi campo, mira qué lindo mi pastura. Bueno, habrá que tener una cosa que se pueda certificar, homogeneizar, comoditizar y vender en un mercado como Bima. Hoy la bolsa de Brasil, B3 ya negocia, la bolsa de Santiago está cerca de hacerlo, y Bima, como bolsa argentina, ya tiene el segmento de SBS, que son bonos sociales, verdes y sustentables, que lo que dicen es, como decía San Miguel, el dinero que pones tiene que estar en un proyecto elegible por señores como ellos que saben decir esto es elegible. Hay otros que son vinculados a la mejora climática, que no es que necesariamente ese proyecto es elegible, porque podría ser un poquito sucio, pero mejora el ratio que yo tenía respecto de mi industria en general o de mi historia para atrás. Para lo cual hay que tener historia, como dijeron más temprano, hemos mejorado mucho y nos subimos la vara. Bueno, pero tenemos que arrancar, ¿sí? Tenemos que arrancar a medirlo en serio, a poder hacerlo oponible a terceros. Para eso necesitamos tecnología que nos permita medir la trazabilidad de todo, ¿sí? De la huella de cada cosa que dejamos el dedito marcado. Es cierto que el sector a lo mejor alguna cosa dice dejar muchas huellas es que el Estado presente se me meta. No hay más remedio, muchachos, ya está metido, entonces ya que está metido vamos a tratar de aprovechar los beneficios de tal cosa. Si ustedes van a una SGR, también tienen que hacer visibles sus números. Y todos sabemos que hay alguna cosa que no se ve, que el tipo de cambio, que cómo lo tomás. Y jugamos con ese partido en la Argentina, que va a tener su
adecuación propia a lo que el mundo empuje. Y la adecuación propia de la Argentina me la imagino con regulación. Nosotros somos un sujeto que estamos metidos en cuanto en el mercado regulado tenga, que la CNB, que el Banco Central, tenemos nuestra billetera virtual, cada cosa que te pone en el nicho de por dónde se puede ir. El agro tiene mucho impuesto, pero está bastante menos regulado. Entonces, está menos aglutinado y hay una invitación que yo hago desde el mundo financiero. Ustedes tienen la posibilidad, ustedes el agro, tienen una posibilidad de ser colaborativos mucho mayor que el segmento financiero. En el segmento financiero nos peleamos por los clientes. Ustedes no, ustedes le venden todo a los de afuera. Es bastante más fácil. No están muy preocupados por si el vecino me ganó a mí. El sector financiero sí. Tenemos que lidiar con clientes importantes. Entonces, ustedes le venden a otro. ¿Sí? El enemigo o el cliente está afuera. ¿Sí? Entonces, hay una invitación importante, y esto lo digo, agradezco a SEMA por esta convocatoria. Yo aprendí mucho de lo que no sabía y me convalida la apuesta de decir, nos metemos en el agro, nos metemos apostando con las finanzas, apostando con la tecnología y buscando este nuevo mercado que aparece, que lo que les puedo decir es que monetiza. Monetiza cuando sea obligatorio. Y va camino de tener algunas presiones de pinzas y que no sean solo las compañías que quieren ir a lo novedoso y virtuoso, sino que te lleva puesto el régimen. Muchísimas gracias. Excelente también el mundo de incertidumbre, ¿no? que vivimos. O sea, tenemos fuerzas que nos marcan un mundo en esta dirección y en esta dirección totalmente con la misma fuerza, ¿no? Y el otro cuando los dos, lo basado en ciencia, ¿no? Y lo difícil que es basar en ciencia. Venimos luchando contra los modelos de predicción que se basan en el business as usual del pasado, no en el business as usual actual, ¿no? Y se proyectan a futuro, y lo más importante es que proyectan medidas legislativas, etcétera, en los países basados en la historia y no basadas en la actualidad. Bueno, largamos con las preguntas. Para Martín, dijiste que son desarrolladores de proyectos para Verra. ¿Hay un número mínimo de hectáreas que tengan que tener un proyecto de producción agrícola? Y creo que es una excelente pregunta. Para nosotros, por el volumen que nosotros vemos en el futuro, lo ideal es tener en la misma región aproximadamente unas 5.000 hectáreas. Eso es el número óptimo de lo que es la traída de los auditores del exterior y toda la preparación de la documentación, que son esquemas muy complejos y diferentes a todas las otras normas como la ISO y todo eso. Así que sí, ese para nosotros es un número ideal. Si incorporáramos más auditorías virtuales, podríamos bajar los números, ¿no? Bueno, es que desde que empezó la pandemia, justamente estas organizaciones permiten que algunas de las auditorías sean online. Lo que pasa es que igual en la que no se limita es la que ocurre en el momento de la emisión de los bonos. Ahí sí o sí está previsto que vengan. Bien. Pero se mejoró el esquema, ¿no? Se desburocratizó un poco. María Alejandra, las preguntas van al hueso. ¿Cómo se puede aplicar para un crédito financiamiento? ¿Hay para proyectos de reducción de emisiones en el campo? La verdad, no puedo responder, vengo del área de sustentabilidad, es una pregunta muy específica. Generalmente uno entra con a través de los formatos tradicionales, porque a la lente ambiental primero se pasa por la lente tradicional. O sea, primero uno tiene que ser sujeto de crédito, poder aplicar, hoy por hoy, ¿no? Como decimos, esto evoluciona, cambia, y las exigencias van a ser a que quizás nosotros o el sistema financiero puede otorgar. Hay un tema que conversamos hoy por hoy. Hoy por hoy, las limitantes que nosotros tenemos, la lente de sustentabilidad o la lente ambiental es una lente que se pone sobre los productos. Hoy por hoy, cuando me preguntan por qué está tan acotado el mundo de las finanzas sostenibles, no está acotado en Argentina. En Argentina está acotado en las finanzas tradicionales, ¿no? O sea, la lente sustentable debería atravesar las finanzas per se. Digo, no debería haber créditos sustentables, sino hoy por hoy uno lo promueve a través de una tasa preferencial.
o algún tipo de beneficio respecto de un crédito tradicional. A mí me parece que el día de mañana todos los créditos tienen que tener la lente sustentable atravesada. Pero puntualmente, si la persona me da su nombre y apellido, yo lo puedo contactar con nuestro sector de agro y le puede responder. Una pregunta así transversal para todo el panel. Si existe un mercado de bonos para secuestro de carbono y cómo ven iniciativas de reforestación con ese objetivo de captura justamente. El mercado en la Argentina hoy no está, sí hay un mercado en México, hay un mercado en Chicago, ¿sí? Para darse una idea, hoy la captura de carbono vale más o menos 5 o 6 dólares por tonelada, llegó a valer alguna vez 35, ¿sí? Esto va y viene, depende de regulaciones, cuando se ponen más espesos o menos espesos los reguladores internacionales, pero el mercado se va a armar. Cuando les cuento el caso de Misiones, es un mercado privado que alguien está diciendo esto es mío. ¿Sí? Yo te ayudo, te pongo el dinero para crearlo, para poner las condiciones para que los privados puedan traer sus proyectos de deforestación ordenada, te categorizo, habrá consultoras contratadas que dirán cómo corresponde y el inversor se quedará con un certificado voluntario que lo transa en mercados donde hoy sí se valoran. ¿Sí? Llegará algún día a la Argentina que haya un mercado propio acá adentro. Muy bien. En el tema de la huella corporativa que mostraste, en la pregunta de cómo consideran el home office en la huella. Es una buena pregunta. Estamos desde el año pasado, hicimos un análisis de impacto ambiental en paralelo y estamos a través de una encuesta que nosotros a nuestros empleados, en esta encuesta consultamos los consumos que ellos van teniendo, qué consumen, hay una serie de preguntas, ¿no? En su espacio de trabajo, en su casa, cuánto está consumiendo de energía, no en toda la casa, porque obviamente vive una familia, y estamos acotando y esas preguntas, esas respuestas las estamos tratando de contabilizar para poder entender el consumo que hoy no se está realizando en los edificios, porque las sucursales están funcionando, cuál es el impacto de esos consumos que se están haciendo en las casas en horarios de trabajo. Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación en este panel. Nos llevamos también muchísimo la visión de este sector de oportunidades, ¿no? Independientemente de que sea hoy a las 10 o a las 11, hay que empezar a actuar ahora para estar dentro de ese mercado y dentro de esta posibilidad que nos brinda todo este tema. Y también rescatar el impulso y el aceleramiento que está cobrando todo esto al entrar de lleno el sector privado en todo este tema de las negociaciones. Muchas gracias. Gracias, Jorge.